Bueno, muy buenos días. Entonces, esta clase la preparé para los grados 900 de química y la he titulado La nomenclatura de los óxidos. ¿Por qué la nomenclatura? Porque en la clase anterior aprendimos a formar los óxidos. En este caso, vamos a aprender cómo nombrar los óxidos. Entonces, tenemos esta segunda diapositiva en donde nos muestra la tabla periódica y la división entre el amarillo y el verde. Del verde hacia el lado izquierdo, entonces tenemos a los metales, y del amarillo, solo el amarillo, entonces los no metales. ¿Listo? Bueno, en esta diapositiva entonces quiero mostrarles cómo determinar las valencias de un elemento. La valencia de un elemento está determinada por la posición del elemento en la tabla periódica en cuanto al grupo. Si el elemento se encuentra en un grupo impar, sus valencias van a ser impares. Pero si el elemento se encuentra en un grupo par, sus valencias van a ser pares, independientemente que se encuentren en el grupo A o en el grupo B. En este caso, eso no incide en nada. Aquí en esta partecita de abajo, en la parte de abajo, voy a hacer un ejemplo con todo el grupo A. Tomé un elemento de cada uno de los grupos A. Ustedes saben que el grupo A está compuesto por 7 columnas, la 1A, 2A, 3A, 4A, 5A, 6A y 7A. Se incluye la del 8A, pero en este momento no vamos a trabajar con los gases nobles porque ellos son un grupo aparte. Bueno, entonces, para el grupo 1A, fíjense en la parte de abajo, yo tomé el sodio. Como el sodio se encuentra en el 1, grupo 1A, pues su valencia es 1. En el grupo 2, escogí el calcio. Si se encuentra en el grupo 2, pues su valencia va a ser 2. Escogí al aluminio en el grupo 3, entonces las valencias del aluminio van a ser 1 y 3, porque el 3 es una valencia impar. Luego escogí en el grupo 4 al carbono. Como el carbono se encuentra en el 4, entonces sus valencias van a ser todas pares hasta llegar a 4, o sea, 2 y 4. Luego escogí en el grupo 5 al fósforo. El 5 es un número impar, entonces sus valencias van a ser 1, 3 y 5. Escogí en el grupo 6 al azufre. El 6 es un número par, entonces sus valencias van a ser 2, 4 y 6. Y por último escogí en el grupo 7 al cloro. El 7 es un número impar, entonces sus valencias todas van a ser impares hasta llegar a 7. O sea, 1, 3, 5 y 7. En esta parte planteé una primera actividad. Entonces, ¿qué deben hacer ustedes? Ustedes deben escoger un elemento por cada grupo B. El grupo B está conformado también por 8 columnas. El 1B, el 2B, el 3B, el 4B, el 5B, el 6B y el 7B. En este caso, ustedes van a tomar solo un elemento por cada columna, digámoslo así. Un elemento del 1B, un elemento del 2B, hasta llegar al 8B. Hacen lo mismo que yo les hice así con el grupo A, el ejemplo, y lo desarrollan escribiendo las valencias que tiene el elemento según la posición en la tabla periódica. Bueno, entonces pasamos a la siguiente explicación. En esta parte voy a enseñarles cómo nombrar según la valencia que se utilice. Resulta que hay varias formas de nombrar. En esta parte voy a explicarles cómo se nombra un óxido según la nomenclatura tradicional, como lo pueden ver ahí en rojo. Según la nomenclatura tradicional, si el elemento trabaja con la menor valencia de las que ya sabemos sacar según la posición del elemento, entonces se utilizan prefijos y sufijos. En este caso, si trabaja con la menor valencia, se utiliza el prefijo hipo, el nombre del elemento y terminación en oso. Claro que antes se ha escrito el término óxido. Ahorita más adelante les doy un ejemplo para que esto les quede más claro. Si se utiliza la valencia intermedia, o sea, la siguiente a la menor, se escribe el término óxido, el nombre del elemento y terminación oso. Si se utiliza la mayor de la intermedia,
se escribe el término óxido, el nombre del elemento y terminación ico. Pero si utilizamos la mayor valencia de las que tenga el elemento, entonces se escribe óxido, luego se utiliza el prefijo per, luego el nombre del elemento y terminación ico. En esta siguiente explicación, en la parte superior dice resumiendo, vean cómo resumir. Entonces, valencia menor, ¿qué se utiliza? Hipo, en esa rayita se escribe el nombre del elemento y terminación oso. Si se utiliza la intermedia, entonces escribes el nombre del elemento y terminación oso. Si se utiliza la mayor intermedia, se escribe el nombre del elemento y terminación ico, pero si se utiliza la mayor, se escribe el nombre el per, que es el término anterior, el nombre del elemento y terminación ico. Bueno, aquí yo digo, formemos un óxido metálico. Yo escogí un óxido metálico, pero hubiera podido escoger un óxido no metálico. ¿Listo? Entonces, escogí el manganeso está en el grupo 7, 7B, pero como no me interesa si es A o B, está en el grupo 7, o sea que sus valencias van a ser todas impares hasta llegar a 7, o sea son 1, 3, 5 y 7. Lo primero que hay que hacer es tener el símbolo del elemento, añadirle el oxígeno para formar nuestro óxido y escribir las valencias, así como lo ven en la parte superior en azul, ahí están las valencias. ¿Sí ven cómo se formaron los óxidos? Luego escribimos las valencias de cada elemento y por último aquí hacemos un cruce de valencias. Fíjense que como el oxígeno siempre va a trabajar con -2, en la parte de abajo de la fórmula, del símbolo, siempre está el 2 porque se cruza la valencia del oxígeno. Pero también se cruza la valencia del elemento con el que estamos trabajando. En este caso, en la primera valencia, que es 1, el 1 nunca se escribe en la parte de abajo, en química. Pero en la siguiente, el manganeso trabaja con 3, pues el 3 sí se cruza y se escribe en la parte de abajo. Si se dan cuenta en ese cruce, en esa X que he formado, cuando el manganeso trabaja con 5, sí ve que pasa abajo. Cuando el manganeso trabaja con 7, igualmente pasa a ser un subíndice del oxígeno y así queda formado el óxido. En este caso voy a utilizar la nomenclatura que les expliqué anteriormente, que se llama la tradicional. Entonces miren, como el manganeso trabajó con 1, fíjense que en la parte superior, en la parte de resumiendo, se dice valencia menor. En este caso, ¿cuál es la menor del manganeso? Pues 1. ¿Cuál es la intermedia? 3. ¿Cuál es la mayor de la intermedia? 5. ¿Y cuál es la mayor? Pues la 7. Entonces, para la 1, cuando trabajamos con la menor valencia, mire, a todos les escribí óxido inicialmente. Luego se utilicé los prefijos y los sufijos. Entonces, menor valencia, hipo, nombre del elemento y terminación en oso. Óxido hipomanganoso. Para la valencia 3, escribimos el término óxido y luego el nombre del elemento y con terminación oso, manganoso, óxido manganoso. Para la valencia mayor intermedia se utiliza el prefijo ico. Entonces, se escribe el término óxido, el nombre del elemento y terminación ico, óxido manganésico. Luego se utiliza la valencia mayor, en este caso que es 7, se escribe el nombre del elemento y los prefijos hiper, nombre del elemento manganésico. Ahí sí, como en la terminación y como le suene a uno, es que tiene uno que nombrar el elemento. Bueno, ahora le toca formar a usted un óxido no metálico. Haga lo mismo que yo hice con ese metálico, usted escoja cualquiera no metálico, cumpliendo todos los pasos. O sea, elija un elemento no metálico, miren qué grupo se encuentra y escriba sus valencias, forme cada una de las fórmulas empleando la nomenclatura tradicional, como lo realicé en el ejemplo con el manganeso. ¿Listo? Bueno, pasamos a al siguiente avance. En este cuadrito de la parte izquierda, como les había dicho, existen varias formas de nombrar los óxidos. En este caso ya trabajamos la nomenclatura tradicional. Ahora vamos a hablar de la nomenclatura según IUPAC y Stock. En esta diapositiva les voy a explicar cómo se nombra un elemento según la nomenclatura IUPAC, ¿sí? Entonces, IUPAC
utiliza las terminaciones según la cantidad de oxígenos de óxidos que se forman, perdón. Entonces miremos, si se forma un óxido, o sea, un oxígeno, se le antepone al término óxido mono. Si se forman 2, pues di. Si se forman 3, tri. 4, tetra. 5, penta. 6, hexa. Y 7, octa. Entonces, veamos cómo formé el óxido de manganeso cuando trabajo con la menor valencia. Como el 1 no se escribió abajo, pues se supone que ahí hay un 1, entonces es mono. Por eso ese elemento se llama monóxido de manganeso. La siguiente fórmula, como el manganeso trabajó con 3, se cruzó la valencia, entonces se formaron 3 óxidos. Y tri se utiliza el término trióxido de manganeso. En la siguiente fórmula, el manganeso trabajó con 5 y hubo cruce de valencias, entonces se formaron 5 óxidos. Entonces se llama, según esta nomenclatura, pentóxido de manganeso. Y por último utilizó la mayor valencia, que es 7, entonces se formaron 7 óxidos, y entonces esta fórmula se escribe heptóxido de manganeso. Entonces, según la cantidad de óxidos que se formen, se utilizan esos términos mono, di, tri, tetra, penta, hexa, octa, nona, y eso se puede llegar hasta 10, pero en este caso solamente les planteé hasta 7. Bueno, entonces en esta siguiente les explico la nomenclatura stock. La nomenclatura stock es la más sencilla de todas, porque simplemente, según la valencia que se utilice, se coloca ese número en número romano. Aquí, como les muestro en rojo, el manganeso, si trabajo con su menor valencia, que es 1, pues escribe solamente óxido de manganeso y entre paréntesis número romano el 1. En la siguiente fórmula, el manganeso trabajó con 3, entonces se escribe óxido de, siempre se escribe lo mismo, óxido de y el nombre del elemento. Entonces, óxido de manganeso y entre paréntesis 3, porque 3 es la valencia del manganeso. En la siguiente, el manganeso trabajó con 5, entonces óxido de manganeso 5, pero 5 en número romano. En la siguiente, óxido de manganeso 7, porque 7 es la valencia con la que trabajó el manganeso. Segunda actividad, la primera ya es la anterior que se tuvo que haber formado. En esta actividad dice así, en esta clase vimos 3 tipos de nomenclaturas, ¿cierto que vimos 3 tipos de nomenclaturas? La pregunta es, ¿cuáles son esos 3 tipos de nomenclaturas? Deben de escribir el nombre de los 3 tipos de nomenclatura. Si no se recuerdan, pues ustedes vuelven y repasan esto con este video que yo les estoy preparando. Siguiente pregunta, ¿cómo se diferencia cada tipo de nomenclatura? Ya se los expliqué. Si vuelvo y digo, si no recuerdan, pues vuelva y escuche hasta usted entender. De todas maneras, vamos a tener nuestra clase sincrónica y allí vamos a volver a tocar este tema y de pronto a despejar dudas que ustedes tengan. Siguiente pregunta, ¿qué debemos saber para determinar la valencia de un elemento? Eso lo expliqué e hice un ejemplo concreto. Siguiente, ¿por qué es importante conocer las valencias de un elemento? También lo vimos en la clase. Tercera actividad dice, escoja 2 elementos del grupo A, cualquiera que usted quiera, pero que se encuentren dentro del A, y otros 2 que se encuentren dentro del B, y van a hacer lo mismo que yo hice con el manganeso, con todo el proceso. Y entonces dice así, la pregunta A, forme el óxido correspondiente, o sea, al elemento que usted escoja, añádanle oxígeno, luego empleen las valencias según la posición del elemento en la tabla periódica, y finalmente pues usted va a terminar formando cada uno de los óxidos correspondientes. Ay, esperen un momentico, disculpen, aquí. Entonces, forme el óxido correspondiente utilizando cada una de sus valencias. Y finalmente, nombre los óxidos que formó utilizando los 3 tipos de nomenclatura. Bueno, muchas gracias por todo, espero que hayan entendido. Que cualquier pregunta, entonces nos iremos a encontrar en nuestra clase sincrónica. Que tengan buen día, que les rinda y que hayan entendido suficiente para que puedan hacer su actividad. Feliz día y que estén muy bien. Hasta pronto.